7 de la tarde, seguimos en el diario, seguimos en vivo. Y el que también está en vivo, pero desde Rusia, es nuestro compañero Víctor Hugo Morales. Víctor Hugo, muy buenas tardes por aquí, muy buenas noches por allá. Qué gusto saludarlos, Luciana, Iván, desde la medianoche y 2 minutos de la ciudad de Moscú. Ya está apagado el Kremlin, al fondo no lo van a poder ver. Ya el tránsito es muy liviano. Ya se fueron los hinchas a dormir, quedan algunos peruanos por allí, dando una vuelta todavía. El Mundial prende cuando uno se encuentra con los hinchas de América Latina. Me encontré con algunos argentinos hace una hora aproximadamente, cuando tuiteó Iván Jagroski que se hacía el paro general. Y me preguntaron, ¿hay paro? Les dije, sí, parece que hay paro, lo anunció mi compañero el Superpibe. Vamos todavía. Gol argentino, dijo el otro muchacho. Y es un gol argentino el final del día. Que se haya decretado el paro general para el 25 de junio es una manera de entibiar la vida de los argentinos, tan apabullados en los últimos tiempos por los manejos del gobierno y del Fondo Monetario Internacional, más del fondo que del gobierno. El paro general que se ha decretado, empujado seguramente por el paro del próximo jueves, es una noticia muy importante. Es una manera de decirle al gobierno que así no va, y al Fondo Monetario Internacional también, que no se tiene que meter tanto en la vida de los argentinos, que no fueron ellos los votados, no se votó a Lagarde, a Cristina Lagarde como presidenta, se votó a Macri, y en consecuencia se espera que las decisiones sean tomadas por un gobierno que tenga un sentido soberano. Termina un gran día y mañana puede ser otro gran día. Estamos esperando la decisión del Congreso por el tema de la despenalización del aborto. Son horas que vienen a darnos un cierto alivio, como abrir la ventana y que entre un poco de aire fresco en la vida de la República Argentina. Que hizo Daer hace algunos minutos, un rato atrás, y que está precedido por lo que dijo Pablo Moyano en el anuncio del paro del próximo jueves, se convierten en elementos disparadores de una situación distinta para el gobierno. Tendrá que sentarse a conversar en algún momento, salvo que pretendan que sea Moyano o la CGT la que converse directamente con Lagarde. Esto sería ciertamente una metáfora de lo que está ocurriendo hoy día con la Argentina. Vamos a ir a la firme ratificación del paro de camioneros, de los estatales, de los docentes, del próximo jueves, anunciado con este énfasis por Pablo Moyano. Son lo que venimos llevando adelante hace tiempo. Creo que se van a ir profundizando, lo hemos dicho que las movilizaciones, cada vez que convoca un sector de la sociedad, son cada vez más multitudinarias. Esto quiere decir que hay un rechazo total de gran mayoría de los trabajadores, de los jubilados, de los que más necesitan a este modelo económico. Nuestra organización ha convocado un paro general de 24 horas, el día jueves. Vamos a acompañar nuestro paro precisamente por el pedido del 27% de aumento salarial. Nuestro paro va a ser 24 horas, no se va a mover pero ni una carretilla de transporte en nuestro país. Ahí se va a demostrar que más allá de los ataques que recibe la conducción de nuestro gremio, los trabajadores están convencidos, y por supuesto vamos a estar acompañando a la marcha que han convocado los compañeros de la CTA el día jueves a las 16 horas, con la presencia de camioneros, y en caso de convocar la CGT hoy a las 5 de la tarde hay reunión. Nuestro sindicato, si bien yo di un paso acotado en nuestra organización, conjuntamente con el compañero Plaini, el compañero Peaje y otras organizaciones, vamos a pedir un paro de forma urgente para el día 19 o 21 de junio. Esta era la expresión de Pablo Moyano anunciando el paro del jueves próximo, que será seguramente muy importante, ese paro que anunciaba Pablo Moyano. Tenemos un pequeño delay, pero igual es muy bueno poder estar en contacto con ustedes en un día tan especial, en el que por fin podemos presentar nuestra columna desde una sonrisa, la que muchos de ustedes seguramente tendrán, los trabajadores jubilados, los pensionados de las pensiones no contributivas, todos los que han sido agredidos, tan agredidos, ahora también por el Fondo Monetario Internacional.
Es muy posible entonces que esa decisión del paro del próximo jueves, amenazada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, de que va a haber represión, como si no se pudiera hacer una demostración de este tipo en paz democráticamente, ese paro del jueves empujó evidentemente la decisión de la CGT. Es que era increíble para todo el mundo que la CGT tomara un camino distinto. No vamos a entrar a revisar porque tampoco sabemos cuáles fueron las discusiones que hubo. Lo importante, lo trascendente, lo valioso para la Argentina es que la decisión está tomada y el 25 de junio el gobierno y el Fondo Monetario Internacional y los medios de comunicación que apañan toda esta historia van a tener una respuesta elocuente de todos los trabajadores de la República Argentina. Por eso ha sido tan valioso el anuncio de hoy de Rodolfo Daer. La Confederación General del Trabajo elaboró un listado de 5 puntos por los cuales pretendíamos que se resolvieran para iniciar esta etapa de diálogo. La verdad que esperábamos la respuesta hasta esta mañana. Esta mañana en conversaciones informales se fue dando la imposibilidad de que el Poder Ejecutivo nos brindara una respuesta afirmativa a los puntos que habíamos planteado. La decisión de la Confederación General del Trabajo fue suspender la reunión con el gobierno de esta mañana y luego del debate que tuvimos todas las organizaciones sindicales, la conclusión es que los datos económicos, los datos de empleo, los datos que tienen que ver con todo lo que afecta a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad se van afectando y cada vez son más angustiantes. Por lo tanto, lo que hemos decidido en el día de hoy es declarar el día 25 un paro de actividades por 24 horas sin movilización. Venimos en 10. Enhorabuena, ese anuncio de Daer trae seguramente una posibilidad de reencontrarse con los trabajadores de la cúpula sindical. Era necesario también para ellos, para esa conducción, si es que quieren continuar y si no quieren continuar también, para no quedar en la historia como aquellos sindicalistas de los años 90 que todo lo entregaban y esto determinó una verdadera desgracia, una tragedia económica y laboral para la República Argentina. Así que corresponde celebrar el anuncio de este paro y lo hacemos desde este lugar, desde Moscú, con la sensación de que este ha sido el primer gol del Campeonato del Mundo, como decía uno de esos hinchas con los que nos cruzamos hace un ratito. Y mencionó Daer la palabra vulnerables, ya no solamente los trabajadores, porque son muchos los perjudicados por el fondo y por el gobierno que atiende las exigencias del Fondo Monetario Internacional. Ustedes van a ver ahora a la vicepresidenta Michetti haciendo un anuncio que como siempre tiene un costado marketinero, parece mentira esto del gobierno. Anuncia una situación muy desgraciada para los pensionados no contributivos y lo hace a través de una persona que tiene también sus dificultades, como diciendo, si yo soy la que lo anuncio, es algo que hay que bancárselo y es muy triste. El Fondo Monetario Internacional obliga a recortar a los jubilados, a que los sueldos en dólares sean cada vez menos importantes. Eran los mejores sueldos en dólares de América Latina, pero el fondo no quiere esto, quiere salarios baratos, salarios que permitan a las grandes empresas llevarse enormes ganancias, para ver si alguno se entusiasma y en vez de apostar a las LEVAC, un día apuestan al trabajo de los argentinos. Y vulnerables son los pensionados no contributivos a los que Michetti les hace este anuncio verdaderamente desgarrador. 88% del presupuesto son 100.000 millones de pesos aproximadamente, si los redondeamos, es un poco más, pero si los redondeamos, 100.000 millones de pesos que se destinan a políticas de discapacidad. El 88% de eso se va en pensiones, en 1 millón de pensiones, que son 6.000 pesos vitalicios para 1 millón de personas. Pero ese millón de personas no son necesariamente todas personas con discapacidad, porque el programa que lo empezó a generar estas pensiones tenía que ver con
cosa totalmente distinta a la discapacidad, que es la incapacidad laboral. Pero también hay gente que no tiene ni siquiera incapacidad laboral. O sea, está incluida dentro de ese registro. Entonces, no solo que el 88% del programa es asistencialismo, que eso nos sirve, porque lo que nosotros necesitamos es personas con discapacidad en la calle, trabajando, como los países donde se hacen verdaderas políticas, sino que además, encima, tenemos dentro de esos 88% de dineros y recursos que ponemos, un montón de gente que ni siquiera tiene discapacidad. La verdad. Este gobierno apañado por los medios de comunicación ha tenido una manifestación, una marcha de protesta inédita, acaso en el mundo entero. Aquella en sillas de ruedas, en muletas, al obelisco. Y parece mentira, no han aprendido nada. Prometieron que iban a devolver las pensiones no contributivas. Eran como 170.000 las que entonces habían quitado. Apenas si devolvieron 5.000. Era mentira, como las excusas y las facilidades que ingresa la vicepresidenta Michetti. Que no nos olvidemos, apenas iniciado el gobierno, cuando echaban a todo el mundo, echó a los propios discapacitados que había en el Senado y después le dijeron, ¿cómo puede ser? Vos no podés hacer eso. Y echaron para atrás con muchísimos de aquellos trabajadores. Creo que lo que ocurre en la Argentina está dimensionado por este anuncio de Michetti, pero también por una nota que realizó nuestro colega Juan Amorín en El Destape, y que es demostrativa de lo que está sucediendo hoy día en la Argentina. En la ciudad más rica hay niños que están pasando hambre, que van a la escuela y les duele la cabeza, les duele la pancita, que están en una situación que hace desesperar a las maestras. ¿Cómo enseñarles? ¿Cómo educarlos? ¿Cómo pedirles conducta si esos chicos están con hambre? Y esto es algo aterrador porque sucede en el lugar privilegiado de la Argentina. En una ciudad que se ha beneficiado durante 10 o 12 años de extraordinarias ganancias, que se ven en las calles, se ven en esas vallas, en ese tipo de obras, pero no se ve en la realidad social. No se puede notar como sí se nota lo que nuestro colega Amorín denunció sobre el hambre de los chicos en el sector de Zabaleta. Vamos a escuchar a maestras que fueron entrevistadas por Juan Amorín para que ustedes tengan una idea de lo que está pasando hoy día en la Argentina, si es que esto ocurre en la capital federal. Teníamos 150 raciones y ahí teníamos 200 personas. Después conseguimos 300 raciones y ahora se aumentó más gente. Tenemos 900 personas. Lo que nos pasa al gobierno no alcanza porque cada vez la gente se suma más. Hay muchos chicos, hay muchos abuelos, muchas personas que no tienen, ¿no? Y eso se suma cada día más. Y varias personas tengo con bajo peso. Hay una señora que viene todos los meses a buscar 2 cajas de leche para su bebé que tiene una sondita y todos los meses le tenemos que dar la leche. Y hay chicos de bajo peso, yo incluso tengo bajo peso. Sentís que se te duermen en la clase, le empezás a preguntar qué pasa, si primero a ver si hay algo que pasa en la casa, hasta que el chico te dice, tengo hambre. Digo, y hablas con la mamá y le pedís que vaya al centro de salud y se hacen los estudios y tardan como un montón en darte ese estudio y no quieren decir que es desnutrición o bajo peso, digo, y ponen palabras lindas para recortar eso. Y la realidad es que te agarra como una indignación, una desesperación como maestra, a ver que ese pibe o esa piba no aumentan de peso, que se le van cayendo los dientes, digo, porque están sin calcio, digo, y también una sensación de impotencia, digo, de también no tener muchos recursos más para ayudar a estos chicos. Esos son los vulnerables de la Argentina. Este es el hambre que retorna a la Argentina. Ayer hablábamos de la mortalidad infantil que ha parado de descender y seguramente aumentará en los próximos tiempos. Hambre otra vez en la Argentina. Parece que de 2 años, Juan Carr, que es un hombre, 3 años, es un hombre autorizado para hablar de esta situación social, aspiraba, decía que se estaba llegando en la Argentina al hambre cero. Mire qué contraste tremendo entre lo que pasaba hace 3 o 4 años en ese anuncio que tenía muchísima seriedad y credibilidad,
con lo que ahora es esta nota realizada por nuestro colega Amorín. Maestras que no saben qué hacer con sus alumnos, con sus chicos, porque los ven con hambre. Y en consecuencia, cómo exigirles, cómo retarlos, cómo rezongarles, si esos pibes están con dolorcito de cabeza, afectados por una situación que ellos no saben por qué les ha tocado en suerte o en mala suerte. Vamos a escuchar a Juan Carlos porque vale la pena aquel recordatorio frente a esta Argentina que otra vez recibe, muy mal por cierto, la palabra hambre. Y entonces entenderán ustedes por qué es tan importante el paro del jueves y el paro del 25 de junio. Pero la Argentina está a la vuelta de la esquina del hambre cero y que se asigne el éxito el que quiera, no me molesta, pero este es un éxito del pueblo. Colectivo, es colectivo. Absoluto. Para que tengan una idea, en el mundo 1 de cada 7 tiene hambre. En Argentina 1 de cada 23 no tiene la comida garantizada. Diferencia abismal. Sí, aquí estamos, ahí nomás. Lo único que ocurre es que falta una mesa, que un día la haremos, falta distribuir, nada más. Distribuir, sentarnos a distribuir. Falta un encuentro para eso. Pero perdón, el hambre cero, estamos a meses, años. Falta eso que es una mesa como una sintonía fina, ¿no? Ya. Eso. Eran otros tiempos, se avanzaba hacia el hambre cero. La Argentina había duplicado su clase media, según el Fondo Monetario Internacional. Ustedes pueden buscar la información, como les decimos muchas veces. Ponen Banco Mundial y ponen clase media argentina. Era la que más había crecido por lejos en América Latina y había duplicado el número de personas que integraban la clase media. Y se hablaba de la posibilidad de avanzar hacia el hambre cero, que eso sí es una obligación. Y eso sí es posible, aún en el capitalismo. No es posible la pobreza cero en el capitalismo. Ahí escuchábamos a Víctor Hugo Morales. Vamos a intentar restablecer la comunicación. Entenderán que de Rusia a esta parte pueden ocurrir estos inconvenientes. Estaba haciendo su análisis clásico ya de todos los días, también desde el lugar donde se va a disputar el Mundial. El análisis que estaba centrado en el paro que anunció la CGT hace instantes y que terminó confirmando para el 25, en ese foco, analizando la realidad y el porqué la CGT había tomado esta decisión. Va a ser interesante después poder volver a contactarnos con él desde Rusia. Es muy tarde allí, pasadas las 12 de la noche. Él decidió estar presente y también decidió hacerlo en vivo para tener un contacto mucho más cercano con todos los argentinos desde Rusia. Nos volvió a escuchar, volvimos a retomar el contacto. Víctor Hugo, sabemos que tenés mucho más para analizar, es todo tuyo. La conexión. Si no, vamos directamente ahí. Salí impecable. Una falsa alarma. Lo intentamos y no pudimos, pero al menos durante 20 minutos pudimos escucharlo. Mañana, por supuesto, también se hará presente. Exactamente. Víctor Hugo Morales.